Buenas noches a todos, que Dios os bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Veréis, Jesús nos enseñó la importancia de servir, el poder de dedicarse a los demás por encima de nosotros mismos, por encima de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestras metas, de nuestros objetivos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo, dice Jesucristo, estoy entre vosotros como el que sirve. Jesucristo vino a este mundo y nos enseñó la importancia que tiene dedicarnos a los demás. Nos enseñó que hay más bendición en servir que en ser servidos, en dar que en recibir, pues alcanzamos más bendición cuando nosotros damos que cuando recibimos, cuando nos dedicamos a los demás que cuando las personas se dedican a nosotros, pues está esa bendición de servir que nos da el Señor. Ahora bien, esto quiere decir que nosotros debemos dejarnos utilizar, usar y manipular por las personas de este mundo que no aman a Dios, que viven a espaldas de Él. Ciertamente no. Nosotros tenemos que alinearnos con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros debemos de movernos bajo la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para nosotros. Así que nosotros no nos podemos dejar manipular ni dejar utilizar por las personas de este mundo, porque tenemos que saber que hay personas malas, de mal corazón, que querrán utilizar a los hijos de Dios para satisfacer sus deseos, sus pasiones, para cumplir sus objetivos, para alcanzar sus metas, y estas nada tienen que ver con Dios. Así que sí, Jesucristo nos ha enseñado que hay más bendición en dar que en recibir, en servir que en ser servidos, pero siempre bajo la voluntad de Dios, siempre en el orden del Señor, siempre alineados con su propósito. Pues no podemos dejarnos utilizar por las personas de este mundo, no podemos dejarnos utilizar por las personas malas de mal corazón. Debemos de tener cuidado y no caer en ese error, pues nosotros debemos servir, debemos dedicarnos a los demás, pero siempre que esto le dé la gloria a Dios, porque nosotros primeramente servimos a Dios y por el amor y el servicio que nosotros tenemos hacia Dios nosotros amamos y servimos a los demás. Pero si el servir a los demás va en contra de la voluntad de Dios, va en contra del propósito que Dios tiene para mi vida, si servir a los demás no le da la gloria a Dios, nosotros no debemos de hacerlo. No podemos caer en ese error, porque hay muchas personas que querrán utilizarnos. Habrá otras que nos pidan cosas simplemente para señalarnos y juzgarnos, cuando nosotros no podamos cumplir ni satisfacer sus deseos, ni aquello que nos pidieron. Debemos de saber que nosotros somos hombres, simples hombres, que hemos puesto nuestra vida en manos de Dios. Nosotros debemos siempre de darle la gloria al Señor en todo aquello que hagamos. Todo el fruto que nosotros demos tiene que glorificar a Dios. Así que no podemos dejarnos manipular, no nos podemos dejar arrastrar por las personas de mal corazón que quieren hacernos daños, que quieren dañarnos. No podemos dejarnos que las personas nos manipulen para alcanzar sus objetivos. Y no prestemos nuestros oídos cuando nos critiquen y cuando nos señalen. Pues nosotros no somos perfectos, somos personas imperfectas siguiendo un Dios perfecto. Pero el Dios de gloria, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Padre, nos cuida y nos da la enseñanza de que nosotros debemos de servir, y lo haremos siempre alineados con su propósito, siempre para darle la gloria a nuestro Señor y no para servir a las personas de este mundo, no para que nos manipulen y mucho menos para que nos puedan criticar o señalar. Así que nosotros siempre con la mirada puesta en el reino de los cielos, con nuestra mirada puesta en la cruz y nuestros oídos en la palabra de Dios, dejándonos guiar y direccionar por el Espíritu Santo y recordando que todo lo que nosotros hacemos en esta vida es para Dios y no para agradar a los hombres. Debemos de ser como Jesús. No podemos vivir una vida mediocre, imitando las costumbres de este mundo, justificándonos así a nosotros mismos, pues hacemos lo que hacen los demás. No podemos amar a este mundo, ni poner nuestro corazón en las riquezas, y afanarnos en conseguir todo aquello que este mundo puede ofrecernos. No podemos tener el corazón dividido. Nosotros no podemos tener un pie en el mundo y un pie en el reino de los cielos. Nosotros no podemos decir amar a Dios, pero tener nuestro corazón en las riquezas que este mundo nos puede dar. Mirad,
Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos tener el corazón dividido, como os decía. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podremos hacerlo jamás. Nuestro corazón debe estar puesto en el reino de los cielos. Nuestro corazón debe estar juntamente con nuestro Señor, con nuestro Creador, con aquel que nos rescató cuando nosotros estábamos perdidos, arrastrados por las corrientes de este mundo, cuando éramos esclavos de nuestros deseos y pasiones. Pues en un tiempo nosotros vivimos este mundo y amamos lo que el mundo amaba y mirábamos lo que el mundo miraba y hablábamos lo que el mundo hablaba. Pero eso quedó atrás, pues nosotros fuimos redimidos, fuimos rescatados y pasamos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Y nosotros ahora somos hijos de Dios, nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Y nosotros no podemos ser luz, nosotros no podemos ser unos orgullosos testigos de la gracia si nuestro corazón sigue afanado en la riqueza, si nuestro corazón sigue anclado en este mundo, si nosotros aún miramos con anhelo todo lo que este mundo puede darnos. Quien sirve a las riquezas ama las riquezas y busca lo suyo por encima de todo y de todos, pero nosotros no podemos hacerlo, nosotros no lo vamos a hacer. Mirad, quien sirve a Dios, a los demás sirve, y quien ama a Dios, ama a los demás, y éste ya no busca lo suyo. Y es que nosotros ya no buscamos lo nuestro, nosotros buscamos agradar a Dios, nosotros sabemos que hay más bendición en servir que en ser servidos, en amar, que en ser nosotros mismos amados. Nosotros ya no buscamos lo nuestro, nosotros no buscamos nuestra gloria, buscamos la gloria de Dios. Nosotros buscamos dar fruto, pero no para nosotros, sino para darle la gloria a Dios. Nosotros buscamos ser luz en la oscuridad, no brillar, porque el que brilla quiere que se le vea, y eso es en la carne. Nosotros alumbramos el camino para así que las personas perdidas de este mundo puedan encontrar el camino a Dios, que puedan encontrar el camino a la salvación, que puedan tener un encuentro con el Señor Jesucristo, que es el único que les puede salvar. Y hay mucho perdido en este mundo, personas con el corazón endurecido, abatidas, perdidas, dañadas. Y nosotros debemos de iluminar el camino a esas personas. No debemos de brillar, porque nosotros nos salvamos, porque nosotros nada podemos hacer. Es Jesucristo el que salva, el que redime, el que perdona, el que justifica a las personas, no nosotros. Es Dios. Así que nuestra mirada debe estar siempre puesta en la cruz. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Nosotros debemos poner primeramente el reino de los cielos, y no nuestros intereses, y no nuestros afanes, y no nuestros objetivos, y no nuestros sueños. Nosotros no podemos amar a las riquezas, no podemos ser esclavo de ellas. Mirad, en Lucas 18, del versículo 18 al 25, podemos ver cómo un hombre se acercó a Jesucristo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo guardo desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en los cielos, y entonces ven y sígueme. Él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Mirad, las riquezas no son malas. Es nuestro corazón que se corrompe con las riquezas. Es nuestra carne que neciamente busca hacerse tesoros aquí en la tierra a espaldas de Dios. Mirad, lo que pasa con las riquezas no es que sean malas, son buenas y grandes cosas se pueden hacer con ellas. De hecho, el dinero no es malo, se necesita. Lo malo es cuando nuestro corazón se corrompe. Lo malo es cuando nosotros somos esclavos del dinero, cuando nosotros somos esclavos de las riquezas y vivimos por y para ellas. Nosotros debemos de vivir por y para Dios, y las riquezas deben ser una herramienta que nosotros utilicemos para bendecir a los demás,
para dar la gloria a Dios. Lo malo es que las riquezas son traicioneras y éstas acaban esclavizando fácilmente a las personas, porque nuestro corazón se corrompe, porque nuestro corazón empieza a buscar lo suyo y deja de lado a los demás en cuanto tiene poder, en cuanto tiene riquezas, en cuanto le abundan los tesoros de esta tierra. La carne se levanta y neciamente cree que éstas le pueden dar lo que solamente Dios nos puede dar. Así que debemos de tener cuidado con las riquezas. Un corazón limpio puede administrar muy bien lo que se le da, muy bien las riquezas, para bendecir a los demás, para ayudar a las personas que tanto lo necesitan. Puede ser una herramienta realmente útil, pero debemos de tener cuidado, pues éstas pueden acabar esclavizándonos, estas riquezas pueden acabar condenándonos, pues no podemos poner nada por delante de Dios, y las riquezas tienden a ponerse en primer lugar cuando las tenemos. Así que debemos de tener cuidado con ellas. No debemos decir que son del diablo, no debemos decir que son malas y que son una maldición, no. Las riquezas son una bendición. Lo malo es lo que hay dentro de nosotros, y cuando nosotros tenemos riquezas sale lo que realmente nosotros tenemos en el interior, y en muchas ocasiones no nos va a gustar descubrir lo que hay realmente en nuestro interior. Porque las riquezas nos dan la autoridad en este mundo para hacer y deshacer conforme a nuestros deseos y nuestras pasiones. Y si nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos y nuestras pasiones, ese dinero se convierte en una maldición y nosotros nos convertimos de maldición para los demás. Ese dinero acaba condenándonos, acaba esclavizándonos. Así que debemos de tener cuidado con las riquezas. Tenemos que tener mucho cuidado de no poner nada por delante de Dios. Pues solamente Dios es el que nos va a dar la salvación, solamente Dios es el que nos va a dar la paz, solamente Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Así que no nos afanemos en conseguirlo con nuestras fuerzas, no nos dejemos llevar por la carne. Las riquezas no son malas, tengamos cuidado. Lo malo somos nosotros, que nos corrompemos con ellas. Nos dice más adelante en Lucas 18, que los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo entonces? Jesucristo les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y es que tenemos que saber que nosotros todo lo podemos en Cristo Jesús. Para nosotros no es fácil, para nosotros es imposible. Es que no es que sea difícil, es que es imposible. Si nosotros queremos ganarnos la salvación, si nosotros queremos ganarnos la vida eterna, si nosotros queremos dominar las riquezas, si nosotros queremos dominar nuestra carne, si nosotros queremos luchar contra el pecado con nuestras fuerzas, no vamos a poder, vamos a acabar cansados, agotados, exhaustos, y acabaremos destruidos, porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos da las fuerzas en medio de nuestras debilidades. Para Dios todo es posible. Dios sabía que nosotros no podíamos ganarnos nuestra salvación, porque nosotros intentando hacer lo bueno, acabábamos siempre haciendo lo malo. Está en nuestra naturaleza caída. Pero para Dios no hay nada imposible, y Él, sabiendo que éramos esclavos de nuestros deseos y pasiones, sabiendo que nuestra carne se corrompe fácilmente con las riquezas, con las pasiones, con nuestros deseos, Él vino a este mundo. Jesucristo se despojó a sí mismo. Y Él fue tentado en todo, pero en Él no hubo pecado. Y puesto que no hubo pecado en nuestro Señor Jesucristo, Él pudo cargar con tus pecados, con los míos, con los de todos nosotros. Y dio su vida en la cruz. Sí, Él dio su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. Veréis, Él clavado en la cruz, Jesucristo, por un momento Dios el Padre no le vio a Él, te vio a ti, me vio a mí, y le aplastó y pagó por todos nuestros pecados. Él sufrió el castigo que tú y yo deberíamos haber sufrido. Pero Jesucristo no se quedó clavado en una cruz. Jesucristo resucitó, venciendo la muerte, venciendo el diablo y venciendo este mundo, para darnos a nosotros la vida eterna como un regalo. Para todo el que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que todo el que se arrepienta de sus pecados pueda ser salvo. Por eso Jesucristo en este versículo nos dice que para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible, porque Dios es el único que puede salvarnos. Solo Jesucristo, solo su sacrificio, no nuestras obras, no nuestra vana manera de vivir, no lo que nosotros podamos hacer con nuestro esfuerzo, con nuestra sabiduría. Es un regalo del cielo, es por gracia, no por obras. Nadie puede gloriarse de haberse ganado la salvación, pues nosotros no somos mejores que los demás. Aquí no hay uno bueno, todos somos malos. Pero ese es el regalo de nuestro Señor, que Él nos salvó, Él nos perdonó.
a pesar de que nosotros le dimos la espalda, a pesar de que nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos y pasiones, a pesar de nuestra naturaleza caída, a pesar de tener un corazón corrompido que se inclina de continuo al mal. Dios vino a morir por nosotros. Es el regalo de la salvación. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad de la palabra de Dios que todos nosotros debemos de aceptar y recibir con gozo. Gocémonos en que Dios le ha placido salvarnos, restaurarnos, perdonarnos, redimirnos y ponernos a su servicio. Es maravilloso porque para Dios no hay nada imposible. Pero para nosotros es muy difícil. No, para nosotros es imposible ganarnos el cielo. Para nosotros es imposible cambiar. Nosotros podremos mejorar, pero cambiar, el cambio, solamente viene de las manos de Dios. Por eso os digo, no os afanéis en las riquezas, no os afanéis en lo que este mundo puede darnos. No busquemos en él lo que solamente Dios puede darnos. Mirad, pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido, y todo nos será añadido, todo se nos dará. Si nosotros confiamos y nosotros ponemos en primer lugar a Dios, a nuestro Padre, que nos ama, todo lo recibiremos. Porque Dios, porque nuestro Padre cuida de sus hijos, y tú eres un hijo, una hija amada. Créete la identidad que tienes en Cristo, pues tú has sido justificado, justificada en Cristo. Nosotros hemos sido perdonados. Cuando uno da su vida a Dios, ya no sirve a este mundo, ya no es esclavo de él, pues es un hijo de Dios. Ya no vivimos sometidos ni afanados, esclavos de nuestras riquezas, no. Ahora éstas nos sirven a nosotros. Porque es Dios cuando te salva, cuando te redime, cuando te restaura, cuando te libera. Tú ya eres libre y tú ya no tienes que vivir esclavo de tus deseos y pasiones. Tú ya no vives condenado por tus delitos y pecados. Y desde luego ya no te dejas esclavizar, ni vas a ser esclavizado por las riquezas. Estas te van a servir a ti. Y tú con las riquezas y con todo lo que Dios te va a proveer, tú vas a ser de bendición para los demás. Tú lo vas a ser como una herramienta para dar a los demás, para dar al necesitado, porque hay mucho necesitado y mucha necesidad. Y ciertamente, el acumular riquezas en esta tierra no vale para nada. Porque no sabes cuándo Dios te va a llamar y tú no te vas a poder llevar todo aquello que has guardado con tanto afán durante tanto tiempo. Así que demos al necesitado, ayudemos al perdido, al cansado. Demos por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Imitemos a Dios en todo lo que hagamos, porque nosotros somos sus hijos queridos. Por eso nosotros debemos de seguir los pasos del Maestro. Por eso nosotros debemos de ser discípulos de Jesucristo. Y nosotros debemos de aprender de las enseñanzas que nos dejó. Y Él nos enseñó que hay más bendición en dar que en recibir. Nos enseñó que hay más bendición en servir que en ser servidos. Sigamos al Maestro. Seamos unos orgullosos testigos de la gracia de Dios. Entendamos y comprendamos que todo lo que tenemos es por gracia. Nosotros somos hijos de Dios, ya no somos esclavos de nuestros deseos y pasiones, ya no somos esclavos de las riquezas, nosotros ya no tenemos el corazón dividido, pues sabemos quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabemos quién es el autor y consumador de nuestra fe, sabemos quién es nuestro proveedor, y nosotros con la mirada puesta en el reino de los cielos, ya no vamos a mirar atrás. Aprendamos de Jesucristo. Hay en nosotros ese sentir que hubo también en Él, que siendo Dios no estimó en ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblen ante Él. Oh Dios mío, Jesucristo venció en la cruz, venció a la muerte, venció al diablo, venció a este mundo, para darnos la vida eterna como un regalo, para que nosotros vayamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, para que nosotros no nos sometamos más ya al yugo de la esclavitud, para que no seamos más esclavos de nuestros deseos y pasiones, para que no seamos más esclavos de las riquezas, para que no seamos ya más esclavos de este mundo. Nosotros somos libres, somos hijos de Dios. Jesucristo derribó toda fortaleza y cortó toda cadena que nos ataba, que nos
nos esclavizaba, que nos tenía subyugados. Tú ya no estás esclavo de este mundo, tú ya no eres un esclavo del temor, tú eres un hijo amado, una hija amada de Dios. Creámoslo, sepamos la identidad que tenemos en Cristo. Que no te mienta el enemigo, que no te mienta el diablo, que no te mienta este mundo. Nosotros somos vencedores, nosotros somos libres. Porque si el Hijo del Hombre os libertare, dice la palabra de Dios, seréis verdaderamente libres. Y sea la situación que tú estés pasando, sea donde sea que tú te encuentres en este momento, tú eres libre en Cristo Jesús. Tú has sido justificado en Cristo Jesús. Y tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Porque Cristo nos dio la victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Demos nuestras vidas a Dios, el cual nos cubrió con su gracia cuando estábamos perdidos, muertos en nuestros muchos pecados. No merecíamos nada, ni merecemos nada ahora, pero lo tenemos todo. En su infinito amor Él nos hizo hijos suyos. Y todo esto es por gracia. Es la gracia, la maravillosa gracia de nuestro Señor, que todo lo hemos recibido. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos nuestra manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. No nos afanemos en intentar cambiar con nuestras fuerzas, no nos afanemos en conseguir las cosas que solamente podemos recibir por gracia. Más bien, pidamos al Señor de toda gracia, pidamos a Dios, pidámosle a Jesucristo que Él nos cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, que sea Él quien nos libere de la esclavitud, del yugo de este mundo. Y si tú te acercas a Jesucristo, si tú te acercas en esta hora y le aceptas como tu Señor y Salvador, si tú te arrepientes de tus pecados y tú le pides que te libere y tú te pides que te dé por gracia todo aquello que tú no has podido conseguir con tus fuerzas, si tú le confiesas a Jesucristo que lo has intentado, sí Señor, yo lo he intentado con mis fuerzas, yo lo he querido alcanzar a espaldas tuyas y no he podido porque he tropezado, porque he caído una y otra vez, Señor, pero lo voy a intentar una vez más, lo voy a intentar contigo. Sé que tú me lo vas a dar por gracia, porque tú me amas, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario por mí, para hacerme libre, Señor mi Dios. Ayúdame, ayúdame, Jesucristo, ayúdame porque yo no puedo. Él no va a apartar la mirada de ti, Él no va a mirar para otro lado. Mirar, en este mundo las personas miran para otro lado. En este mundo las personas se confunden y se cansan. Pero esto es lo maravilloso de Dios. Dios no se confundió cuando te eligió. Dios no se ha cansado contigo. Si 7 veces caes, 8 te va a levantar. Jesucristo no cambia de opinión. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y aquello que ha comenzado en tu vida, que ha comenzado en mi vida, lo va a perfeccionar. Jesucristo va a perfeccionar lo que ha comenzado en todos nosotros. Así que no te desesperes en medio de tu proceso, en medio de tus circunstancias, por duro que sea lo que tú estás pasando ahora. Tienes que saber que Jesucristo no se confundió cuando te eligió. Él no se ha cansado, Él no se equivoca. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Él te va a dar la victoria, Él va a estar a tu lado, tú vas a acabar siendo bendecido, pero tendremos que pasar por procesos, por circunstancias, por situaciones que nos van a doler, porque nos van a doler, pero van a servirnos para crecer. Nosotros maduraremos en el Espíritu, nosotros vamos a salir fortalecidos de todo esto. Sigamos sirviendo, conociendo las cosas, no como para los hombres, sino como para Dios, con nuestra mirada fija en la cruz, poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tranquilos, manteneros confiados, Dios no se está tardando, Él llega en el momento preciso a la vida de todos nosotros. Más bien oremos por todo y demos gracias por lo que el Señor ya está haciendo en nuestras vidas. Hermanos, que Dios os bendiga a todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo os acompañe donde quiera que vayáis. Bendiciones a todos.